Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Castaño y para que entremos un poquito en confianza quiero compartirles una anécdota. Resulta que cuando yo estaba en la universidad vi una materia que se llamaba publicidad y en esa materia teníamos que hacer un juego de roles entre todos los compañeros que hacíamos parte del curso. A un grupo de compañeros y a mí nos correspondió ser la agencia de publicidad de una empresa de jabones de Colombia. Y como empresa de publicidad, nuestra labor fue desarrollar y grabar y editar un comercial para que esta empresa pudiera lanzar un producto al mercado. Hicimos todo el proceso como si fuéramos una agencia de publicidad real y le entregamos finalizado el comercial a esta empresa. Esta empresa efectivamente puso en circulación en medios de comunicación, en cines, en todas partes, este comercial y recibió una llamada o un llamado de atención más bien de los supervisores de publicidad porque resulta que a esta empresa le empezaron a llegar ciertas demandas por infringir derechos de autor porque la canción que estaba en el comercial no tenía ningún tipo de contrato con la empresa para que se pudiera usar para promocionar sus productos. Un dolor de cabeza. Digamos, si eso fue un dolor de cabeza en el mundo de la educación, en una universidad, imagínense cómo hubiera sido eso en un caso real. Eso implica un costo monetario, implica manchar la imagen de la empresa, bueno, miles de cosas. ¿Con esto a qué voy? A que existe algo que se llama derechos de autor. ¿Y qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son básicamente el conjunto de normas y principios jurídicos que afirman los derechos patrimoniales y morales que la ley concede a los autores de las obras. Seguramente se estarán preguntando ustedes, bueno, ¿y quiénes son los sujetos del derecho de autor y cómo los podemos identificar? Es muy sencillo, básicamente son dos. El autor, que viene siendo la persona natural, y el titular de los derechos patrimoniales, que puede ser el mismo autor, es decir, la persona natural, o puede ser un tercero, que también puede ser una persona jurídica. ¿Cómo podemos entender esto, digamos, en palabras de cristiano, como dicen por ahí? Con un ejemplo, Taylor Swift es una cantante norteamericana. Taylor es la autora de sus propias canciones y de su propia música, pero quien realmente tiene los derechos patrimoniales sobre el material que ella produce es su disquera, no ella. ¿Y su disquera qué es? Una persona jurídica, no es una persona natural. Esa es básicamente la explicación con la que podemos entender esto de manera sencilla. ¿Y cuál es el objeto de los derechos de autor? La respuesta es muy simple, las obras artísticas y literarias. Y esto va de la mano con un principio muy importante de los derechos de autor y es que no se protegen ideas. Es decir, todo tiene que estar materializado de alguna forma, sin importar el formato, sin importar el soporte, pero tiene que estar materializado. Pero el tema de los derechos de autor va mucho más allá y toca otras aristas como por ejemplo el contenido que se puede entender desde los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales son esos derechos que le confieren al autor o al creador, a la persona creadora de la obra, la posibilidad de modificarla y de ser fiel a sus principios. Y los derechos patrimoniales tienen que ver ya con algo más monetario. Y en ese sentido aparecen otro tipo de derechos dentro de los patrimoniales, como por ejemplo el de la reproducción, el de la distribución, el de la comunicación pública, entre otros. Si nos vamos a buscar la Ley 23 de 1982, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos proteger esos derechos de autor y que esto varía en función de si la persona es una persona natural o una persona jurídica. En el caso de las personas naturales, por ejemplo, la ley colombiana dice que se le protege el derecho de autor durante su periodo de vida y 80 años después de su muerte. En el caso de una persona jurídica, las cosas son un poquito diferentes, porque el tiempo son 70 años a partir del momento en el que se publica de manera autorizada la obra. Por aquí un ejemplo sencillo para que entendamos esto un poquito mejor. Si Mario Mendoza, que es el escritor colombiano que muchos conocemos, publica un libro y Mario Mendoza se muere,
hay que esperar 80 años después de su fallecimiento para que este libro ya no sea protegido bajo los derechos de Mario Mendoza y lo podamos usar sin estar incurriendo en violación de derechos de autor. Es un poco parecido a lo que ha sucedido con músicos como Mozart o Beethoven. En este momento yo puedo usar donde quiera la música de ellos, pero es porque ha transcurrido mucho tiempo desde que fallecieron. Eso es algo similar a lo que sucede con el caso que les puse de ejemplo en Colombia. Y aquí también aparece una pregunta bien interesante y es, bueno, ¿cómo se realiza la transferencia de los derechos de autor? Y básicamente hay tres posibilidades. La primera es entre vivos. ¿Por medio de qué? Por medio de un contrato de cesión de derechos que debe ser por escrito para efectos de validez y para evitarse todo tipo de peleas. Lo otro es por muerte. Si, por ejemplo, volviendo al caso, Mario Mendoza se muere, se le puede hacer esa transferencia de los derechos a la familia. Y por último, sería por ley que aplica para servidores públicos. Si, por ejemplo, yo soy, no sé, funcionaria de la Secretaría de Educación y en mi rol como funcionaria de la Secretaría escribí un libro sobre cómo educar a los niños en espacios de conflicto, por ejemplo, esa obra que yo hice automáticamente pasa a ser propiedad de la Secretaría de Educación. No me pertenece a mí porque es algo que hice en función de mi servicio público. Y básicamente eso es todo lo que tenemos aquí por decir sobre los derechos de autor. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces tomamos elementos, manipulamos cosas, lo que vemos en internet y lo manipulamos a nuestro modo y no nos damos cuenta que realmente eso está protegido por los derechos de autor y que seguramente pertenecen a otra persona que claramente no somos nosotros. Espero que les haya servido y que haya quedado esta información muy clara. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.